Nuestro tema de hoy es el sistema nervioso. Es un conjunto de formaciones anatómicas cuya función esencial es la de permitir que el individuo pueda reaccionar frente al medio que lo rodea, así como también la de dirigir y regular las funciones de la vida vegetativa. El sistema nervioso y el sistema endocrino son los que controlan las funciones del organismo. Como hoy el tema es el sistema nervioso, este está compuesto básicamente por células especializadas cuya función es recibir estímulos sensitivos y transmitirlos a los órganos efectores, ya sean musculares o glandulares. Por esa vasta red de fibras como un gran cableado organizado que se distribuye prácticamente por todo nuestro cuerpo para interrelacionarse y tener desde luego el análisis rápido para dar la respuesta efectora cuando sea necesaria. Los estímulos sensitivos son los que se originan fuera o dentro del organismo. Es decir, por ejemplo, cuando yo tengo hambre, ¿qué sucede? Hay un estímulo gástrico que se transmite al cerebro, a cierta zona del cerebro, para luego dar el impulso efector, que es conducirme a la toma o ingesta de alimentos. Los impulsos eferentes son coordinados de modo que los órganos efectores funcionan armoniosamente juntos para el bienestar del individuo. Entonces, como decíamos también, puede ser interno o puede ser externo, ¿sí? Y ese estímulo externo podría ser como, por ejemplo, cuando yo involuntariamente toco una plancha caliente e inmediatamente retiro la mano, quiere decir que hubo un mensaje aferente que entró, hubo algo sensitivo que fue tocar la plancha caliente, fue transmitido a través del impulso nervioso, llega a la médula espinal, sube al cerebro e inmediatamente en fracciones de segundo lleva al retiro como una respuesta protectora. El sistema nervioso central, recordemos, quiero decirle lo siguiente, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y en sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central recibe e interpreta una inmensa diversidad de informaciones sensoriales, controla una variedad de comportamientos motores simples y complejos y utiliza lógica deductiva e inductiva. Entonces, como ustedes ven en la imagen de la derecha, vamos a encontrar nuestro órgano principal, que es el cerebro, que es todo lo que está aquí contenido en la parte superior de la cabeza, debajo de la bóveda craneana, ¿cierto? Y que se comunica con otra estructura llamada el tronco cerebral y finalmente se hace la prolongación a través de la médula espinal, que está protegida por la columna vertebral. Satelitalmente a esto encontramos también el cerebelo, que cumple una función muy importante relacionada con la coordinación y el equilibrio, coordinación de los movimientos y el equilibrio de nuestro cuerpo. El sistema nervioso está constituido por un tejido extraordinariamente especializado en la comunicación biológica a través de señales eléctricas y químicas, que es el tejido nervioso. Ese tejido está constituido por neuronas, que son las células especializadas en el sentido de la excitabilidad y conductividad, y por la neuroglía, que son células consideradas inicialmente como de soporte, pero que últimamente se le están dando un papel fundamental en la nutrición y también en la unión para cumplir diferentes funciones juntamente con las neuronas.
El tejido nervioso se organiza entonces en neuronas, como ya explicábamos, como podemos ver aquí en la imagen de la derecha. Esta es una neurona, aquí encontramos otra neurona, aquí encontramos otra neurona. Entonces, encontramos neuronas, ¿sí?, que se interconectan unas con otras, ¿cierto? Y entre ellas se sitúan estas otras células que son la famosa microglía, que es la que vemos aquí representada en la parte de abajo, juntamente con la macroglía, compuesta por astrocitos, oligodendrocitos, ependimocitos. Bueno, los nombres no interesan tanto. Lo que me interesa decirles a ustedes es que las células de sostén, de unión y que ayudan al metabolismo de las neuronas, pues es la glía. Y la palabra glía en griego significa pegamento, unión. Entonces cumple una función muy importante. Entonces en el tejido nervioso encontramos las neuronas y la neuroglía. Las neuronas, su especialización es recibir, conducir y transmitir un impulso bioeléctrico a través del potencial de acción o impulso nervioso. En una neurona vamos a encontrar lo siguiente. El cuerpo neuronal o soma, que es este que ustedes pueden observar acá, todo esto se constituye como el soma o cuerpo de la neurona. Las prolongaciones, que se dividen en dendritas, que son estas prolongaciones cortas que salen directamente del soma en su periferia, y por uno de sus polos sale una prolongación larga que es el axón o el cilindro eje, ¿sí?, que es lo que ustedes ven aquí esquematizado. Ese axón puede estar recubierto de una sustancia llamada mielina, ¿cierto?, como también estar desprovista de ella. La mielina es como un aislante que permite que el impulso nervioso sea saltatorio y no sea un impulso continuo, que se transmite a gran velocidad o dependiendo del tipo de fibra que contenga. Ahora, las neuronas se pueden clasificar en aferentes. Aquí vamos a ver que hay ciertos receptores, por ejemplo acá hay unos receptores que se comunican con la neurona aferente, que es la que lleva el impulso, ¿cierto?, de la zona a donde está asignada su función, para luego interconectarse con otras, como son las neuronas intermediarias o interneuronas, que son las conectoras, y finalmente vamos a encontrar aquí en el esquema de rojo lo que son las neuronas efectoras. O sea, repetimos rápidamente. Aquí encontramos la aferente, que es la que recibe la señal. Centro, luego entonces están a veces las conectoras o interneuronas que llevan finalmente al sistema nervioso central, y del sistema nervioso central viene una respuesta a los órganos efectores, sean músculo o sean glándulas. Bueno, ya vimos lo de la neuroglía, que son células de soporte, pero que también cumplen función importante en la nutrición. Y hay muchos aspectos que indican de que son células muy activas porque producen factores de crecimiento e intervienen en la neurotransmisión. La neuroglía, ¿sí?, que es la de soporte o de unión, aquí lo vemos esquematizado, como la neurona, por ejemplo, aquí en la parte, la vemos aquí que es la neurona, y aquí vemos una cantidad de células adicionales que se encargan de hacer soporte, nutrición y también de crear muchas sustancias que influyen en el metabolismo de la neurona, ya sea mediante la microglía, bueno, los astrocitos, los oligodendrocitos, los ependimocitos, bueno, que no están aquí esquematizados, pero que debemos tenerlos presentes. Todo eso se constituye como la neuroglía, lo que no son las neuronas, células que no son neuronas, pero que están inmersas en el tejido nervioso. Recordemos que el sistema nervioso contiene dos tipos de sustancia, la sustancia gris y la sustancia blanca. En el cerebro, la sustancia gris se ubica principalmente en la corteza cerebral,
que posee un espesor de 3 a 4 milímetros, pero suficientes para contener los cuerpos o somas neuronales, que es donde están los núcleos celulares, ¿sí? Entonces, por eso la corteza cumple una función muy importante, pero también se presenta en el revestimiento de los surcos, como también vamos a verlo en la parte de los núcleos, ¿sí? Vemos aquí algunos núcleos. Aquí alcanzamos, bueno, aquí no alcanza, aquí alcanzamos a ver unos, como ustedes ven acá. O también en los ganglios, en el caso de los nervios craneales o del sistema nervioso periférico. Por ejemplo, acá, este es un corte transversal o axial de la médula espinal y vemos cómo, mientras que en el cerebro se sitúa en la periferia la sustancia gris, aquí vamos a ver que la sustancia gris es más que todo de ubicación central. La sustancia blanca tiende a ser más interna y aquí en la médula espinal se hace mucho más periférica, como ustedes pueden ver acá. Aquí lo vemos mejor esquematizado, sustancia gris periférica o en los núcleos basales básicamente, que son estos los que vemos acá, ¿cierto? Aquí vemos también un corte sagital, es decir, esta es la parte de adelante, esta es la parte de atrás, esta es la parte hacia la frente, esta es la parte hacia la parte occipital, ¿sí? Y aquí en una vista inferior del cerebro vemos nosotros también esa estructura de la cual hablábamos, que es el tronco cerebral. Y bueno, aquí ya vemos un corte axial donde nos muestra básicamente la médula espinal. Entonces decíamos que anatómicamente el sistema nervioso se divide en central y en periférico. El central incluye al encéfalo. ¿Qué es el encéfalo? Pues todo lo que está contenido dentro de la cabeza, el sistema nervioso que está contenido dentro de la cabeza, o sea, la parte primordial. Y a la médula espinal. Entonces, encéfalo, lo que está dentro del cráneo, y médula espinal, lo que se continúa desde la base del cráneo a través del cuello, el tórax, la parte lumbar, sacra y la primera porción del coxis, que es donde terminan las últimas ramificaciones. Entonces, ese tejido, que es el sistema nervioso central, o sea, el encéfalo, el cerebro, tronco, y la médula espinal están protegidos por meninges, que son las envolturas que poseen, y espacios llenos de líquido que pueden ser los ventrículos en el caso de la cabeza o del cerebro, y ya el canal raquídeo por donde circula el líquido, ¿sí? En el caso de la médula espinal. Ahora, el sistema nervioso periférico se extiende desde la parte del eje cerebroespinal a la superficie corporal, llevando órdenes motoras o trayendo estímulos sensitivos por intermedio de los nervios craneales y espinales. Ya vamos a ver más detenidamente esto. Desde el punto de vista funcional, cómo funciona, se divide en sistema nervioso somático, que es el de la vida de relación. Es el que nos conecta con el medio. Inerva las estructuras de las paredes del cuerpo, músculo, piel y membranas mucosas, que son áreas sensitivas. Y sistema nervioso autónomo, también llamado sistema nervioso vegetativo o visceral, que contiene porciones de los sistemas central y periférico. Controla las actividades de los músculos lisos y glándulas de los órganos internos y los vasos sanguíneos y envía la información al encéfalo. Vamos a ver primero que todo, invirtiendo el orden, vamos a hablar un poquito del sistema nervioso periférico, que generalmente es el que recibe la sensibilidad o la información sensitiva. Entonces incluye los nervios espinales, los nervios craneales y los ganglios asociados, que son grupos de células nerviosas fuera del sistema nervioso central. Los nervios periféricos son los nervios craneanos y espinales. Y cada nervio consiste en haces paralelos de fibras nerviosas que pueden ser axones eferentes o aferentes y pueden estar mielinizados o no, como ya lo habíamos explicado antes, y están rodeados por vainas de tejido conectivo. Esto lo vamos a entender a través de la imagen. Aquí vemos entonces
lo que es lo que ustedes ven aquí como de color rosado, que es la médula espinal. Lo que está esquematizado de color azul acuamarín es lo que serían la columna vertebral. Entonces, en toda la parte del conducto raquídeo vamos a encontrar la médula espinal, que es la que vemos aquí esquematizada, ¿de acuerdo? Y vemos cómo en cada uno de esos agujeros de conjunción que se dan entre vértebra y vértebra salen los diferentes nervios que, como vamos a explicar más adelante, nos permite a nosotros las dos vías, las que entran y las que salen, para integrar la información y asimismo la respuesta que se debe dar a lo que se recibe. El sistema nervioso periférico tiene 31 pares de nervios espinales, que son los que abandonan la médula. Escuchen bien esto. Cada nervio está conectado a la médula por dos raíces. Aquí lo vamos a ver esquematizado en este esquema. Entonces, hay uno, como ustedes ven acá, en cada nervio hay dos raíces. Cada nervio está conectado a la médula por dos raíces. Miren acá. Una que es, escuchen bien, esto es posterior y esto es anterior. Anterior es que está hacia adelante, esto que está hacia adelante. Aquí vemos que la vértebra, el cuerpo de la vértebra, que es este, está hacia adelante, mientras que ya el pedículo y las apófisis, que son las prolongaciones óseas, se encuentran a la parte posterior. Y aquí en el centro vamos a encontrar el canal raquídeo, por donde viene emergiendo la médula espinal, y de allí vamos a ver que va a haber unas ramificaciones o raíces, la raíz posterior, que es la que lleva la parte sensitiva, y la raíz anterior, que es la que lleva o trae, o sí, lo que da la parte motora. Esta trae la sensibilidad y esta lleva la parte motora o efectora. O sea, por aquí recibimos el estímulo que viene del exterior o puede venir de nuestros propios órganos internos. Aquí se integran, por la médula espinal suben hasta el cerebro, hacen todas las funciones complejas. Luego, en cuestiones de fracciones de segundo, llega aquí el estímulo y luego la vía eferente que la lleva al órgano efector. Entonces, son haces que transmiten impulsos. Eso es lo bueno que hay que entender acá. Aquí vemos más rápidamente un esquema de lo que es el sistema nervioso periférico. Dijimos que tenía 31 pares craneanos. Rápidamente, son 8 cervicales, vamos sumando. 12 torácicos, serían 8 y 12, 20. 5 lumbares, serían 25. 5 sacros, serían 30. Y uno solo que es coxigio, que es el que hemos representado acá. Ahí están los 31 pares de los cuales veníamos hablando, que constituyen el sistema nervioso periférico a nivel de la columna. Sin embargo, también existen 12 pares de nervios intracraneanos o nervios craneanos, que tienen como función principalmente la de los órganos de los sentidos, ¿sí? Como son la visión, el olfato, el gusto, la parte auditiva, la parte vestibular, la parte del tacto, pero más que todo a nivel de cabeza y cuello, que es lo que se detecta a través de esos 12 pares craneanos. Esos 12 pares craneanos, aunque estén dentro del cerebro, pertenecen también al sistema, pertenecen en sí al sistema nervioso periférico, para que lo tengamos presente. Aquí rápidamente para recalcar, ¿cierto? Que lo aferente, lo aferente, o sea, lo que llega de la parte externa o interior donde se recibió el estímulo, es lo aferente, lo que entra por la parte de las raíces posteriores. La parte sensitiva entra por lo posterior, recuerden eso. Mientras que por la parte anterior sale lo motor, o sea, lo que va a dar el impulso de movimiento, para que lo tengamos presente. Aquí especificamos, aquí lo dorsal es lo sensitivo y aquí lo ventral o anterior es lo motor, ¿sí?
para que lo tengamos presente. A veces los nervios periféricos se unen en ramilletes, ¿sí? Formando una red denominada los plejos nerviosos, que van hacia un mismo lugar, ¿sí? Se llaman plejos cuando ya hay un grupo de nervios. El sistema nervioso autónomo del cual hablábamos, ¿sí? También llamado sistema nervioso vegetativo o visceral, es el que se ocupa del control de tejidos internos, especialmente como es el cardíaco, el músculo liso, de vasos sanguíneos y de vísceras y las glándulas, y permite mantener el equilibrio constante corporal o homeostasis, que es lo que vemos aquí descrito. El sistema nervioso autónomo consiste en vías eferentes, vías aferentes y grupos de neuronas en el cerebro y la médula espinal. Entonces, recuerden que lo eferente es lo que sale del tejido del sistema nervioso central, lo aferente es lo que llega al sistema nervioso central y constituido por grupos de neuronas tanto en el cerebro como en la médula espinal. El sistema nervioso se distribuye en dos principales divisiones, distintas desde el punto de vista anatómico, que tienen acciones preponderantemente opuestas. Pocas veces son complementarias, la mayoría de las veces son opuestas, que son el simpático, que es toracolumbar, y el parasimpático, que es cráneo-sacro. Ya lo vamos a ver esquematizado mejor acá. Estos pertenecen al sistema nervioso simpático, que es el de alto gasto energético, es el que nos prepara para la huida, para la reacción, para, más que todo en las situaciones de estrés, él se estimula mucho, igualmente cuando estamos ante una situación de peligro, generalmente es el que se activa mucho, ¿sí? Y está constituido, como ya dijimos, por los nervios que salen de la columna toracolumbar, para que ustedes lo tengan presente. Y aquí, a la derecha, vamos a encontrar lo que son ya el parasimpático, que está más que todo constituido por la parte cráneo y sacra, que ustedes ven aquí representadas. Y bueno, esto es algo complejo para explicarlo en el momento, cómo diferentes nervios cumplen funciones muy importantes en diversas áreas de nuestro cuerpo. Pero es bueno que lo tengamos presente, que es un sistema nervioso autónomo porque nosotros no lo podemos voluntariamente controlar. Son respuestas que tienen que ver con la protección o la manutención de la vida. Son cuestiones involuntarias que están en nosotros. Y los hemisferios cerebrales, que son dos, uno derecho y otro izquierdo, pesan aproximadamente 1.400 gramos, están separados por una hendidura que ustedes ven acá, ¿sí? Llamada la cisura o la fisura longitudinal cerebral, ¿sí? Y el cerebro ocupa la cavidad craneal, como ustedes ven acá, a cuyas paredes adopta su forma y corresponde por su parte superior a la bóveda del cráneo. Vamos a ver ahora la configuración externa rápidamente. Entonces ya vemos que la parte externa es la corteza, que es supremamente plegada para permitir mayor aprovechamiento de espacio y aumentar más la superficie, con diferentes giros o circunvoluciones que están separados por cisuras. Esos plegamientos, bueno, según la ciencia creen que es un rasgo evolutivo, nosotros sabemos que es la creación de Dios desde un comienzo, y permite incrementar notablemente la superficie, tal como lo habíamos dicho ya. Vamos a ver entonces cómo el cerebro, aquí lo vemos en su totalidad, ¿sí? Presenta entonces, en el sistema nervioso central encontramos el cerebro, que es lo que vemos aquí pintado de verde. Aquí vemos lo que es el tronco encefálico o tronco cerebral, también se le conoce así. Y aquí vemos cada una de las partes del tronco cerebral y por último encontramos aquí el cerebelo. El tronco cerebral es como la caja de switches o de brackets, ¿sí? La caja de control eléctrico, digámoslo así, de nuestro cuerpo, que está dividido en mesencéfalo, ¿sí? Está en la protuberancia o puente y en el bulbo raquídeo. Y el bulbo raquídeo da continuidad con la médula espinal. Y el cerebelo
que es como un pequeño cerebro en la parte posterior, que tiene funciones muy importantes para el equilibrio y también para la coordinación de los movimientos de precisión. El sistema nervioso central, miren ustedes algo interesante. La médula prácticamente se extiende desde la base del cráneo y llega más o menos a la altura del reborde inferior de la vértebra L1 lumbar o el borde superior de la L2 lumbar. Puede presentarse esa pequeña variación y hasta ahí llega, como decimos, la parte ya de la médula, quiero esquematizar acá, de la médula espinal, y luego se forman las ramificaciones de lo que llamamos la famosa cola de caballo. Bueno, aquí vemos las ramificaciones que se dan en el espesor de los tejidos. Entonces, el cerebro tiene el lóbulo frontal, lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo límbico, que es la parte inferior e interna, que lo vemos en la parte ya en la mitad. Recordemos que el cerebro decimos que son dos hemisferios. Esos dos hemisferios están interconectados por esta estructura que se llama el cuerpo calloso, que a través del cuerpo calloso se hace interrelación o se unen las funciones, se integran las funciones de los dos hemisferios. Recordemos rápidamente que generalmente, según la dominancia que tengamos de uno de los hemisferios, hace que seamos zurdos o seamos derechos. Generalmente los zurdos tenemos más dominio del hemisferio cerebral derecho, mientras que los diestros tienen un dominio mayor del hemisferio cerebral izquierdo. Aquí vemos una imagen inferior, como si levantáramos la cabeza y miráramos por debajo. Vamos a ver aquí el lóbulo frontal, aquí vamos a ver lo que es el lóbulo temporal a ambos lados, y aquí el lóbulo occipital en cada uno de los hemisferios. Y aquí vamos a ver otras estructuras. Más o menos a este nivel encontramos lo que es lo del tronco cerebral, ¿sí? Más o menos a la altura de la protuberancia. Y aquí encontramos una zona que es conocida como la zona del diencéfalo, ¿sí? Bueno, aquí vamos a ver que existe también un lóbulo que no es visible externamente y que está inmerso en el interior del cerebro, que es el lóbulo límbico, ¿sí? Entonces, comprende estructuras corticales, el cíngulo, el giro para hipocampanal e hipocampo, estructuras subcorticales, en fin, y complejo amigdalino. Es una porción de un amplio complejo de estructuras nerviosas denominado sistema límbico. Este sistema límbico tiene que ver mucho con la parte emocional, de la voluntad, ¿sí? Y del afecto. Especialmente quiero destacar este complejo amigdalino, porque tiene que ver mucho con lo que es nuestra inclinación espiritual. Se ha visto que tiene una alta estimulación cuando somos afectos a las cosas espirituales. El lóbulo de la ínsula es otro que se describe cuando se separa el lóbulo por la cisura de Silvio, que es esta estructura que vemos acá, una cisura o espacio muy pequeño que hay entre la masa encefálica. Aquí, separando la parte externa, encontramos en el fondo una que es el lóbulo de la ínsula. Es preciso separar los labios para poderlo ver, y su nombre se debe a que es como una isla con respecto a los otros lóbulos cerebrales. Esto lo decimos para que lo vayamos viendo, que todas las estructuras que hay en el cerebro. El diencéfalo, que es como si fueran dos pequeños cerebritos que están interconectados, porque queda uno a cada lado o sea, en cada hemisferio, ¿sí? Rodeado por los hemisferios cerebrales, excepto en la superficie basal del cerebro, donde parte de él se asoma al exterior, ¿sí? Entonces está ubicado en la parte más superior del tronco encefálico. Este es el tronco, ¿sí? O tallo cerebral, como también se le conoce. Y dice, está interpuesto entre este y el hemisferio correspondiente. Es el conjunto de estructuras nerviosas que se organizan en torno a un espacio llamado el tercer ventrículo, por donde circula el líquido cefalorraquídeo, y hay una cápsula que lo separa lateralmente. Aquí vemos un poquito más el diencéfalo.
Sus componentes son el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo. Tenemos que tener en cuenta que para nosotros es muy importante, para las clases que se avecinan, saber dónde está ubicado el hipotálamo, aquí lo vemos, y su proximidad con la glándula hipófisis o pituitaria, que es como la directora de orquestas del sistema endocrino. Esto es muy importante tenerlo presente. Y también encontramos por acá una glándula, que es la glándula pineal, que tiene que ver también con la parte del sueño. Aquí el tálamo es muy importante para integración de muchas cosas. Estos núcleos cumplen funciones muy complejas, que en el momento es difícil explicarlas por el tiempo. Y bueno, básicamente era esto lo que les quería hablar. Muchísimas gracias por su atención y espero que esto despierte el interés para que todos aprendamos cada vez más de las maravillas de la creación de Dios. Muchas gracias.